Estamos online. ¿Qué, hermanos? Soy Will Graham. Os saludo desde Almería, España, y ahora vamos a seguir estudiando la Confesión de Londres 1689. Seguimos en el capítulo 4, párrafo 2. Estamos abordando el asunto de la creación del hombre y hoy, como título, estamos hablando de la creación del ser humano y esta clase es el 423. 423, y ahí tenéis el título, la imagen de Dios. Imago Dei, en latín. La imagen de Dios, Imago Dei. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que si queréis podéis apuntar el título de la clase y os voy a leer las líneas correspondientes de la confesión, líneas 3 al 5. Capítulo 4, párrafo 2, líneas 3 al 5. Haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Así que ahí está el punto. El ser humano fue creado a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Bueno, hermanos, hoy tenemos 4 puntos. Esperamos tocar, desarrollar la cuestión de la imagen de Dios. Punto número 1 hoy, perspectivas constitucionales. Es decir, cuando hablamos sobre la imagen de Dios en el campo de la teología, hay una serie de escuelas que pueden ser designadas como perspectivas constitucionales. Ellos dicen que la imagen de Dios tiene que ver con la constitución humana, con su naturaleza. Okay. Será el primer punto de la clase. Punto 2, perspectivas funcionales. Entonces hay otros grupos que piensan que la imagen de Dios tiene que ver con la función del ser humano, no con su constitución, no con su naturaleza, no con su ser, sino con sus actos, sus funciones, sus oficios. En primer lugar, tenemos las perspectivas constitucionales. En segundo lugar, las perspectivas funcionales. En tercer lugar, la perspectiva holística. La tradición reformada abraza lo que llamamos la perspectiva holística y esta perspectiva engloba los primeros 2 puntos de la clase. Y esta perspectiva es, bueno, la mía personal también. Y finalmente, número 4, hablaremos brevemente sobre la imagen suprema. La forma suprema de la imagen de Dios. Esta imagen es Jesucristo, el Dios invisible hecho visible, la segunda persona de la bendita Trinidad. Okay. Entonces hoy tenemos 4 puntos. 1, perspectivas constitucionales. 2, perspectivas funcionales. 3, la perspectiva holística. Y número 4, la imagen suprema. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar entonces, en primer lugar, con las llamadas perspectivas constitucionales. Yo voy a hablaros brevemente de 3 grupos. Y estos 3 grupos tienen algo en común. Todos ellos ubican la imagen de Dios en la constitución humana. Es decir, en su naturaleza, en lo que es. ¿Okay? Hay 3 escuelas que voy a nombrar rápidamente para que estéis al tanto. Ahora, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes estas perspectivas, pero las 3 escuelas forman parte de un bloque que podemos llamar perspectivas constitucionales. La primera escuela en esta línea. Tenemos la escuela mental, si queréis llamarla así. La primera escuela cree que la imagen de Dios, el ser humano es la imagen de Dios en el sentido de que el hombre es capaz de pensar y tomar decisiones racionales. Entonces podemos referirnos a esta corriente como la escuela mental. Para los adeptos de esa escuela, la imagen de Dios se encuentra en el intelecto o en la racionalidad humana, y gracias al intelecto, a la racionalidad,
el ser humano es autoconsciente, puede reflexionar sobre sí mismo, sobre su existencia en el mundo, algo que no se da en el reino de los animales. Aquí tenéis una frase de Agustín de Hipona al respecto. Dice: la excelencia del hombre consiste en que Dios lo hizo a su propia imagen, dándole un alma intelectual que lo eleva por encima de las bestias del campo. Entonces, en primer lugar, tenemos la escuela mental y ellos ubican la imagen de Dios en el intelecto, en la racionalidad del ser humano. La segunda escuela tiene mucho que ver con la primera y es muy difícil separarlas. Podemos llamar la segunda escuela de las perspectivas constitucionales como la escuela espiritual. Okay, así que tenemos la escuela mental y en segundo lugar tenemos la escuela espiritual. Este grupo diría que el ser humano es la imagen de Dios en el sentido de que el hombre, la mujer, es un ente espiritual, es un ser, es un agente espiritual. Por tanto, podemos referirnos a esta corriente como la escuela espiritual. Y repito lo que acabo de destacar. Esta escuela está estrechamente ligada a la primera, ya que es prácticamente imposible separar el aspecto intelectual o racional del hombre de su elemento espiritual. La escuela espiritual destaca que el ser humano es único, está hecho a imagen, semejanza de Dios, ya que posee un alma inmortal. Y hablamos sobre la inmortalidad del alma en la lección anterior. ¿Os acordáis? La lección de la semana pasada, donde el animal deja de existir a la hora de morir, fallecer. Los seres humanos siguen vivos en forma almática, espiritual. Por tanto, el segundo grupo dirá, bueno, si Dios es un ser espiritual y nos ha creado a su imagen, a su semejanza, pues nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales y como tales somos la imagen, somos la semejanza de Dios. Así que dentro de las perspectivas constitucionales tenemos la escuela mental, tenemos la escuela espiritual y luego hay una tercera escuela. Y esta tercera escuela dice que el ser humano es la imagen de Dios en el sentido de que es un ser moral. Piensa en términos morales, toma decisiones éticas. Entonces podemos referirnos a esta tercera corriente como la escuela moral. ¿Okay? Tenemos la escuela entonces mental, la imagen de Dios es el intelecto o la racionalidad. Tenemos la escuela espiritual, la imagen de Dios es la espiritualidad, este aspecto almático del ser humano. La tercera escuela es la escuela moral. Esta escuela, desde luego, presupone la intelectualidad y la espiritualidad del ser humano. Porque si el ser humano no fuese ni intelectual ni espiritual, no podría tener convicciones morales, ¿verdad? No, sería imposible que formulase o tomase decisiones éticas. Entonces, esta escuela presupone elementos de los primeros dos grupos que hemos nombrado, pero dice que realmente el ser humano llega a ser la imagen de Dios a la hora de distinguir entre el bien y el mal. Y bueno, ciertamente hay un texto muy importante aquí, Efesios 4:24, y creo que lo tengo aquí en la pantalla, si no me acuerdo mal, en mis apuntes. A ver, sí, lo tengo aquí. Efesios 4:24 dice: vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, ¿veis lo que hace Pablo? Pablo está pensando en la imagen de Dios, la imagen del nuevo hombre, que es creado según Dios. Y cuando Pablo piensa en la imagen de Dios, enseguida recurre a las ideas de justicia y de santidad. Por tanto, el tercer grupo dice que la imagen de Dios es una imagen moral. El hombre es la imagen de Dios, ya que es un ser moral, ético. Y bueno, hasta los incrédulos también tienen una conciencia.
Los cristianos tenemos una conciencia informada por el Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, pero el incrédulo sigue teniendo una conciencia contaminada, desviada, pero sigue teniendo conciencia. Por tanto, en cuanto al primer punto de la clase de hoy, las perspectivas constitucionales, hemos hablado de tres. Número uno, está la escuela mental, es decir, la imagen está en la razón, la imagen está en el intelecto del hombre. Número dos, la escuela espiritual, la imagen está en el alma del ser humano. Y número tres, la escuela moral, esto es, la imagen de Dios está en la moralidad del ser humano, en esta conciencia que tiene, esta voz moral que le ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Ahí tenéis tres perspectivas constitucionales. Seguimos con el segundo punto de esta clase sobre la Imago Dei, las perspectivas ahora funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre las perspectivas constitucionales y las perspectivas funcionales? La diferencia es que los de la línea constitucional dicen que la imagen tiene que ver con la esencia, el ser, la naturaleza humana, su mente, su alma, su conciencia. Los funcionales son del sentir, de la persuasión de que la imagen está relacionada con los oficios desempeñados por la raza humana, el ser humano. Aquí, en este segundo punto, también mencionaré tres escuelas de forma breve. Y, bueno, todas ellas tienen componentes o elementos de la verdad. Así que, número uno, tenemos lo que podemos llamar la escuela real. La escuela real. Porque justo después de Dios crear al ser humano, a su imagen y semejanza, si os fijáis ahí en el versículo, Génesis 1:26, el texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Y el texto luego sigue diciendo, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Salmo 8 también demuestra que el ser humano tiene este dominio de parte de Dios para ejercer autoridad sobre todo lo creado. Entonces, los de la escuela real piensan que la imagen de Dios en el hombre es el dominio que el ser humano ha de ejercer sobre el planeta. Entonces, la imagen de Dios es un llamamiento a gobernar la tierra para la alabanza del Señor. Las demás criaturas, los leones, los monos, los loros, no cuentan, no reciben dicho llamamiento. Pero la raza humana sí. Y en ese sentido, el ser humano es la imagen de Dios. Gracias a este llamamiento, esta vocación de ejercer dominio y gobernar sobre toda la tierra. La segunda escuela dentro del campo funcional es la escuela relacional. De nuevo, acabamos de leer Génesis 1:26, pero si saltamos al siguiente verso, el 27, fijaos ahí en lo que dice. Aquí es el punto fuerte de los relacionales. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, y ahí está la cláusula clave, varón y hembra los creó. Los relacionales dirán entonces que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y esta imagen y semejanza tiene que ver con la pluralidad. A ver si invento aquí un término, la relacionalidad.
pido perdón por transgredir las leyes de la gramática española, ¿no? Pero para que entendáis lo que estoy aquí pretendiendo deciros. Ellos piensan que la imagen de Dios es esta dimensión relacional que hay entre la raza humana, porque los seres humanos relacionamos, ¿verdad?, de una forma distinta a los animales. Nuestras relaciones con, nuestros cónyuges, los demás seres humanos, es una relación más íntima, profunda, que la relación que existe entre los monos. Nosotros, por ejemplo, podemos compartir nuestros sentimientos, nuestras angustias con otros seres queridos. Esto no sucede entre los tigres, por ejemplo. Los relacionales dicen entonces que esta relacionalidad es realmente la marca, la huella de la imagen divina en el ser humano. Y dentro de este grupo relacional hay un subgrupo que identifica la imagen de Dios no como la relación dialógica entre hombre y mujer, seres humanos y otros seres humanos. Ellos dicen que la imagen de Dios es la relación entre Dios y la raza humana. Entonces, para ellos, esta relación se ha de interpretar verticalmente, no horizontalmente. Pero de nuevo, estos dos grupos se pueden realmente unir en un solo grupo. Así que hay algunos dentro del campo relacional que piensan que es la relación entre los seres humanos, esta relación personal, esta relación íntima. Esta relación es la imagen de Dios, ya que en el seno de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moran en perfecta comunión y armonía. Y luego hay otros que dicen que, bueno, el punto relacional es correcto, pero no tiene que ver con la dimensión horizontal entre seres humanos, sino tiene que ver con la relación entre Dios y los seres humanos. El ser humano es la imagen de Dios en el sentido de que puede relacionarse con el Todopoderoso Creador. Y finalmente, dentro del grupo de los funcionales, está la tercera escuela que podemos llamarla la escuela dinámica. La escuela dinámica. Ellos enseñan que la imagen divina, el ser humano es la imagen divina, en el sentido de que ejecuta su vocación divina en la tierra. Entonces, cuando el ser humano obedece la palabra de Dios, las escrituras, la voluntad revelada del Señor, la ley de Dios, cuando el ser humano obedece, cumple con los mandatos del Señor, esta persona está reflejando la imagen de Dios. Por tanto, la escuela dinámica enseña que la imagen de Dios en el hombre es su obediencia a la palabra del Señor. No se limita únicamente a la esfera del dominio. El dominio sí está ahí, tiene que ver con la obediencia a Dios, pero va más allá. Entonces, para ellos, la imagen de Dios es la obediencia a la voluntad revelada del Señor. Así que dentro de este segundo punto, los grupos funcionales, tenemos tres escuelas. En primer lugar, está la escuela, lo que acabo de deciros, real, que enfatiza el dominio, Génesis 1:26, señoré. En segundo lugar, tenemos la escuela relacional. Algunos dicen que es la relación entre los seres humanos, otros dicen que es la relación entre los seres humanos y Dios. Y luego, en tercer lugar, tenemos la escuela dinámica, que enseña que la imagen divina significa la ejecución de la vocación humana en la tierra. Dios da, ¿verdad?, mandatos al hombre, el hombre obedece estos mandatos y ahí está la imagen de Dios. Y por eso es algo dinámico, porque tiene que ver con la obediencia, las obras del ser humano. Bueno, ¿cuál es la perspectiva correcta? Porque claro, son 6 escuelas diferentes y dentro de la escuela relacional hay 2 subgrupos. Los relacionales que enfatizan el elemento horizontal y los relacionales que enfatizan el elemento vertical. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, dentro del campo reformado se puede hablar acerca de la perspectiva holística de la Imago Dei. Y la escuela holística se llama así porque engloba las escuelas que ya hemos nombrado. En vez de optar por una en detrimento de las demás, la perspectiva holística acepta que todas las escuelas están compartiendo verdades.
Como general, los teólogos reformados aceptan esta perspectiva holística. Y la perspectiva holística abraza los argumentos constitucionales y también los argumentos funcionales. No ven estas escuelas como mutuamente excluyentes, sino como tendencias complementarias. Esta es la idea. Según las Escrituras, pues, la imagen de Dios significa que existe una relación muy especial entre Dios y la raza humana, porque el Señor se relaciona con nuestra raza de una forma muy peculiar. Y como consecuencia, Dios bendice al ser humano con una constitución que es mental, espiritual y moral. Y esta verdad también se aplica al ámbito de las funciones. Así que sí, hay una dimensión constitucional que está relacionada con la imagen de Dios, pero también a nivel funcional es verdad. Dios permite que el ser humano desempeñe una serie de oficios, funciones, que no vemos en las demás criaturas. Por ejemplo, Dios en efecto permite que el ser humano llama al hombre, ¿no? En cuanto al ejercicio del dominio sobre el planeta, es un llamamiento que Dios da al hombre que no da a los leopardos. Dios también se relaciona con el ser humano de una forma muy relacional, muy especial, y permite que los seres humanos disfruten de esta relación entre entre otros seres humanos. Y también el ser humano ahora se ve obligado a obedecer los mandatos del Creador. Entonces, básicamente, podemos decir que la imagen de Dios tiene que ver con todas las escuelas que hemos nombrado. Así que pensamos que la perspectiva holística es la más acertada. Pongo aquí una cita de nuestro querido Joel Beeke. Dice que la visión holística de la imagen de Dios, es decir, la visión que incorpora los elementos constitucionales y funcionales, esta visión holística de la imagen de Dios, del Imago Dei, es la mejor formulación teológica de esta enseñanza bíblica. Y ahí digo un fuerte amén. En su libro de teología sistemática, y es buenísimo, bueno, ya son 6 tomos en español, este es el 3er tomo, Doctrina de la Creación y Antropología. Joel Beeke utiliza una imagen que ayuda mucho a entender todo este tema de la imagen de Dios en el ser humano. Él utiliza la imagen de un templo. Pensad en el templo de Salomón, ¿verdad? El templo en los días del Antiguo Testamento. Y Joel Beeke dice que el ser humano es la imagen de Dios como si fuera un templo, ya que la gloria de Dios habita en el lugar más interno, pero al mismo tiempo este resplandor se refleja a través de la labor sacerdotal que se realiza más allá del lugar santo. Y esta ilustración de Beeke es muy útil porque sirve también para demostrar cómo los incrédulos, cómo los seres humanos caídos que no tienen fe en Cristo, cómo ellos también pueden seguir siendo considerados como portadores de la imagen divina. El creyente es como el templo en sus días de gloria, ¿verdad? El templo en los días de Salomón. Pero el pecador es el mismo templo, el mismo edificio, pero en días de cautiverio, cuando el templo ya está en ruinas. El templo sigue estando, está ahí presente, todos podemos ver el templo, pero en un estado totalmente derribado. No tiene nada que ver con los días de gloria. Es importante resaltar que el ser humano, fuera de Cristo, sigue siendo la imagen de Dios. Todos los seres humanos, hasta los bebés no nacidos, hasta los bebés no nacidos, son creados a imagen y semejanza de Dios. Los cristianos no somos los únicos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Voy a utilizar los 2 textos bíblicos que comprueban que toda la raza humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Primero, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y un texto del Nuevo Testamento, Santiago 3:8-9, la lengua, el miembro más peligroso en las iglesias. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Santiago no habla únicamente de los cristianos, como siendo hechos a imagen, semejanza de Dios, sino de todos los hombres. Por tanto, la diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el creyente es el templo en sus días de gloria y el incrédulo es el templo en días de ruina. El creyente refleja mejor la imagen y la semejanza de Dios porque se preocupa por la verdadera justicia y santidad. Si volvemos, ¿no?, al texto que antes puse en la pantalla, Efesios 4:24, nosotros ahora andamos en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Adán en su estado original era justo y santo. Ahora, cuarto punto de la clase, y con esto ya terminamos nuestra reflexión sobre la imagen de Dios, la Imago Dei, la imagen suprema. La imagen suprema. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos sus descendientes también, los creyentes ahora, de manera gloriosa, ¿verdad? Los incrédulos, bueno, son el mismo templo, pero en ruinas. La imagen suprema de Dios. ¿Cómo puede la raza caída de Adán, en ruinas, volver a brillar con la luz de la imagen y la semejanza de Dios? La respuesta radica en aquel que es la forma suprema de la imagen divina. Y su nombre, damas y caballeros, es Jesucristo. En su persona y en su obra, Cristo cumple los elementos constitucionales y los elementos funcionales de la imagen divina. Él es la imagen de Dios par excellence. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. A mí siempre me gusta aquí añadir un adjetivo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y Hebreos 1:3 agrega algo parecido, que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cristo entonces es el postrer Adán. Pero donde el primer Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, donde el primer Adán fracasó y cayó, llevando a toda su descendencia a un estado de ruina, pensemos en el templo de nuevo, el templo en ruinas, Jesucristo, el segundo Adán, la perfectísima, inmaculadísima, impecabilísima imagen de Dios, Él persevera en verdadera justicia y santidad, Efesios 4:24 de nuevo, Él persevera en justicia y santidad, permitiendo que toda su descendencia espiritual vuelva a formar parte de un templo glorioso, restaurado, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo entonces es superior a Adán. No solamente por él haber hecho obras de obediencia, no solamente por él haber seguido al Señor fielmente en toda la cosa, sino también por un asunto ontológico. En su ser, en su esencia, Jesucristo es más que un mero hombre. Él es, bendito misterio, al mismo tiempo Dios y hombre. El Verbo encarnado. A diferencia del primer Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, es la segunda persona de la bendita Trinidad hecha carne. Y por medio de su ministerio de salvación, nosotros ahora, los hijos caídos de Adán, podemos llegar a reflejar la hermosura de la semejanza de Dios aquí en esta tierra. Entonces podemos hoy acabar diciendo: toda gloria al Señor Jesucristo, la suprema imagen de Dios en esta tierra. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Hoy hemos visto 4 puntos de esta clase. Número 1, 3 perspectivas constitucionales, 3 escuelas. Algunos piensan que la imagen de Dios es el aspecto mental del hombre. Una segunda escuela dice que es el aspecto espiritual. Y una tercera escuela piensa que es el aspecto moral.
En segundo lugar, tenemos los puntos funcionales. Primera escuela dice que es real, el ejercicio de dominio. Segunda escuela dice que es relacional, que el ser humano puede relacionarse de una forma más profunda con sus semejantes, sus vecinos, que vemos en el reino animal. Y luego tenemos la escuela dinámica, que enfatiza que el ser humano es la imagen de Dios, en el sentido que obedece, ¿verdad? La palabra del Señor. Punto 3. La perspectiva holística abraza, engloba los primeros dos puntos, y ahí están la mayoría de los pensadores reformados. Y finalmente, número 4, la imagen suprema de Dios es el Señor Jesucristo. Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Él es la imagen visible del Dios invisible, y por medio de su obra y su persona, nosotros los pecadores podemos empezar a formar parte de un templo restaurado y glorificado. Amén. Toda gloria a Jesucristo. Espero que la clase haya sido de bendición. Y qué bonito acabar pensando en Cristo. Acabaremos Dios mediante el párrafo 2 la semana que viene en la clase final sobre el 4.2. Así que os animo a leer la última parte del 4.2, ¿ok? Sobre la posibilidad que tenía Adán de transgredir la ley de Dios, la ley siendo ya escrita en su corazón. Y ya está. Después entraremos ya en el 4.3. Pues gracias por vuestra atención. Vamos aquí apagando. Un saludo en el amor del Señor desde Almería. Y como siempre, acabamos diciendo Soli Deo Gloria. Hasta luego.